Voy a comenzar a explicar análisis de funciones. Acá tenemos dos funciones y voy a analizar el dominio, imagen, las raíces o ceros, la ordenada al origen y después identificar, porque una función siempre se expresa de esta manera. Una función que depende de x y esta es la variable dependiente que es y. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a poder hacer los otros dos. El dominio son los valores que toma la variable independiente, que es el eje horizontal. Y la imagen, que se identifica así como IF, imagen de la función, son los valores que toma la variable dependiente, el eje vertical, el eje de la Y. Para comenzar a analizar el dominio, se mira desde izquierda hacia derecha, desde los negativos hacia los positivos. Y para eso voy a mirar en los extremos de esta función si tiene un principio o no. ¿Qué es lo que me marca el principio o el final de una función? En los extremos si hay puntas, si hay puntitos. En este caso no tiene ni un puntito en el inicio, quiere decir que no tiene principio, y tampoco tiene un punto al final, o sea que tampoco tiene fin. Se extiende hacia ambos lados, hacia el infinito. Entonces no tenemos con respecto a los valores de la izquierda o valores que están hacia menos infinito, no tenemos un principio. Por lo tanto vamos a poner que viene desde el menos infinito. Valores como va hacia la izquierda y los valores de la izquierda son negativos, no tenemos un comienzo. Nos vamos hacia la derecha y tampoco tenemos un final y se sigue extendiendo cada vez más hacia la derecha, con lo cual no tiene un final y entonces se va hacia el infinito. De esta forma se puede expresar también poniendo todos los números reales, de esta manera. ¿Sí? Todos los reales, sean todos los valores que hay sobre el eje de la X, esta curva llega. Con respecto a la imagen, tiene que ver con los valores del eje Y, de la variable dependiente. Y siempre vamos desde la misma manera, desde lo negativo hacia lo positivo, desde abajo para arriba. En este caso sí hay un principio, porque acá tenemos el número -2, pero abajo de -2 no hay nada. O sea que empieza el -2 y esta curva sigue apareciendo, va hacia arriba y sigue subiendo. Tenemos un comienzo, entonces lo vamos a poner con un corchete. Comienza en el valor -2 del eje Y, pero no tiene un final, o sea, va hacia el infinito. Otra forma de expresar esto es poner infinito positivo, o sea, el más infinito. En este caso lo podemos dejar así, sino también. ¿Qué es esto de los deseos? Son los ceros o raíces, son los valores que hacen que se corten sobre el eje X o apoyen sobre el eje de la X. El eje de la X y los valores que están sobre o atraviesan el eje de la X es en este caso este valor que no lo tiene y como vemos que está el -3 acá y el -5 acá, en el medio está -4 y lo mismo pasa en este caso, el 4. Esto se van a poner entre llaves. ¿Por qué entre llaves? Porque no es un intervalo, es la descripción de cuáles son los cortes con el eje de la X. Y acá la ordenada, lo que dice ORD, es el corte con el eje de la Y. Entonces, ¿qué corta o atraviesa? Las raíces, como yo ya había puesto antes, pueden ser una, varias o inclusive ninguna. En cambio, en la ordenada al origen solo es un corte o ninguno. Si llega a haber más de un corte con el eje de la Y, ya no sería función, no cumple con la definición de función. Entonces, en este caso se corta el eje Y y justamente es en el valor -2, que también lo vamos a poner entre llaves porque no es un intervalo, sino que es un solo punto. ¿Qué dice acá abajo? F de 4. El que está siempre entre paréntesis al lado de la letra F es la letra X. Entonces, en la función voy a buscar el número 4 de X. Acá. Y voy a ver qué valor le corresponde de Y. Si está acá, vamos hacia el eje Y y le corresponde el valor acá, en el origen. O sea, es decir, 0 de Y. Si tenemos al revés, si yo les doy acá el resultado sería Y. El que me está faltando es el que está dentro del paréntesis, que es X. En el eje Y voy a buscar el 3. Acá.
vamos a ver qué valor le corresponde del eje de la X. Ahí y acá. Sería el menos 6. De esta misma manera vamos a hacer esta otra función. En esta otra función vamos a pensar con el dominio. El dominio eran los valores que tomaba la variable independiente, el eje de la X. En este caso tiene un punto, hay un principio, pero en el otro extremo no tenemos un final. Comienza en el valor menos 12 y lo ponemos entre corchetes, pero no tiene final, va hacia el infinito. Con respecto al eje de la Y, vamos a mirar desde abajo para arriba. Desde abajo lo más bajo que aparece sería acá. Este valor del eje Y es el menos 2 y va hacia acá, fíjense, va hacia arriba, sigue subiendo. Entonces también tiene un comienzo, pero no tiene un final. No depende de lo que pasa en la imagen para saber, perdón, de lo que pasa en el dominio para saber lo que pasa en la imagen. No depende, son todas mirar por separado. Los cortes con el eje de la X, los ceros o las raíces. En este caso tenemos varios. Acá, fíjense que acá la escala va de 2 en 2. 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12. Se corta el eje que corte, que atraviese o se apoye sobre el eje de la X. Y va siempre entre llaves. Y vamos a ordenarlos desde izquierda hacia derecha. Tenemos el menos 10, punto y coma. No atravesó, pero sí se apoya sobre el valor menos 6, punto y coma. Nada acá, otro valor que es el 4, punto y coma. Y acá tenemos otro valor que sería el valor 10. Y cerramos con la llave. Las raíces pueden ser una o varias o incluso ninguna. La ordenada al origen puede haber una o ninguna. Si hay más de una, ya no sería función. Vamos a mirar el eje de la Y y se atraviesa el eje de la Y en el valor 1, entre llaves. Y ahora vamos a ver estos valores que pongo entre paréntesis. Vamos a buscar si está adentro del paréntesis, al lado de la letra F, es el valor de X. En el eje de la X buscamos el menos 8. Acá. Y tenemos que encontrar la función que está para arriba y nos corremos hacia la derecha porque es la derecha donde está el eje de la Y. Y nos encontramos con el valor 4, o sea que es el 4 el resultado acá. Ahora, acá me pide el 6. Buscamos en el eje de la Y, de la X, el 6. La función está para abajo, bajo. Y me tengo que correr hacia el lado izquierdo porque el eje de la Y está para el lado izquierdo. El valor que le corresponde del eje Y es el menos 2. Luego, tenemos acá. Si tenemos el resultado y lo que nos falta es el paréntesis, es al revés. Busco el valor de Y, el 3, y voy a buscar qué valor le corresponde de X. Voy hacia la derecha, que la curva está hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, bajo, 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 hasta el valor menos 2. Y por último tenemos el menos 2. Buscamos el menos 2. Y acá tengo varios valores, pero vamos a hacer, por ejemplo, hacia la derecha, el menos 12. Pero también podríamos haber puesto hacia la derecha, que es el 6. O sea, menos 2. Perdón, el 6 acá y el menos 2. ¿Sí? O sea que tenemos el valor, la imagen menos 2 tiene varios preimágenes, que se llaman así. De esta manera es como se puede explicar una primera parte del análisis de funciones.